Gracias por tomarse el tiempo para ver este video, para ver nuestro canal. Les recuerdo darle like una vez finalizado el video a fin de que pueda seguir recibiendo notificaciones de parte nuestra. También le invito a que se suscriba a nuestro canal y de esa manera pues siempre esté al tanto de las últimas noticias, de la última información que le podemos brindar desde la ventana virtual del taller del mecánico. Recuerde que habíamos tocado un tema sobre sellamiento dinámico. Distinguimos dos tipos de sellamiento en el motor, el estático y el dinámico. En el dinámico distinguimos básicamente dos productos fundamentales a nivel de sellamiento, como son los sellos de válvula y los retenedores. Para esta oportunidad nuestro tema serán los retenedores. Como lo ve aquí en pantalla, este retén que tengo físico en mi mano, también conocidos como juntas de labio, estoperas, como es el caso en Venezuela. En estas fotografías podrán notar la evolución que han tenido los retenedores, particularmente en su parte externa. Eso se debe también a los cambios que se han venido dando en el motor. En esencia, el funcionamiento sigue siendo el mismo, pero las condiciones a las que está siendo sometido pues han ido cambiando y esto pues genera también unas exigencias para el producto. Esto básicamente lo vamos a ver en su manera de ser diseñado. En este esquema tenemos un elemento mecánico en donde hay un alojamiento que está fijo y hay un eje que se encuentra en movimiento. Para facilitar ese movimiento pues se ha instalado un rodamiento. Ese rodamiento o esos cojinetes o casquetes, que es lo más común en los motores de combustión interna, pues deben ser lubricados para que pues no tengan un desgaste. Entonces, cuando dos superficies metálicas se deslizan una con respecto a la otra, se produce fricción, no solamente fricción, sino que se produce calor o temperatura, un desgaste y la reducción del tiempo de la vida útil. ¿Cómo podemos entonces mejorar eso? Como ya dije, a través de elementos como son los rodamientos o los casquetes. Pero aún estos, para garantizar que sigan funcionando adecuadamente, se necesita que tengan un movimiento suave y una larga vida, y para esto se utiliza el lubricante. El lubricante no solamente se encarga de hacer el movimiento mucho más suave, sino que también funciona como parte de la refrigeración del sistema. Dentro de la refrigeración también debemos contar con el aire. Pero cuando hablamos del aire, recuerde que hay partículas, hay arena que están en el ambiente y que pueden entonces afectar el buen funcionamiento de nuestro retenedor y de las piezas que están móviles. Por eso la mayoría de estos elementos traen un labio adicional que algunos lo llaman doble labio y realmente es un guardapolvo. Aquí lo estamos viendo en nuestra imagen. Ahí lo marqué con esta flechita y con nuestro cursor. Entonces ahí está el guardapolvo. En caso particular de este retén, pues hace parte de los nuevos diseños en donde va ubicado directamente sobre una carcasa que le llamamos también portarretén, lo que indica que ya no va directamente sobre el monobloc o el bloque del motor. Veamos otro aspecto de los retenedores. En este esquema entonces vemos nuevamente la presencia de aceite por un lado del retén y del aire por el lado contrario. Debemos definir qué es un retenedor. El sello de aceite, retenedor o junta de labio es un elemento que se usa para separar dos medios de sellado. Por ejemplo, que es lo típico, lo común en los motores, aire y aceite. Principalmente a partir de una pieza que está girando, como es el caso del cigüeñal, el árbol de levas. Una pieza que alterna, como es el caso de las válvulas, los ejes de las válvulas se están alternando, o es oscilante. Ejes, por ejemplo, que trabajan de manera axial y también trabajan de manera circular. No es el caso de los motores, pero pues sirve para nuestro ejemplo. En este caso, pues tenemos un sistema giratorio en donde el eje tiene rotación. También hay un pequeño movimiento, digamos, axial en el caso del árbol de levas y del cigüeñal. Hay unos casos en los cuales, en donde el eje no es el que gira, sino es propiamente el alojamiento. Entonces tendrá otra especificación. En el motor, el eje es el que siempre está en movimiento. Ahí está el retén, junta de labio o estopera. Tenemos entonces este elemento que es de forma circular, forma de anillo,
y los nuevos diseños en donde la carcasa, el portarretén, pues ya tiene una variedad de diseños y de formas y de estructuras. En pocas palabras, son componentes que sellan el lubricante. Están para eso, para sellar el lubricante. Veamos un poco la evolución en el diseño de los retenedores. Al mirar la historia de los vehículos, de los elementos que tienen ruedas, entonces podemos identificar que los primeros carros o vehículos que eran tirados por animales o que eran empujados por el mismo hombre, básicamente encontraron que al aplicar a la rueda un lubricante como podría ser grasa animal, pues la rueda giraba con mucha más facilidad. Pero era necesario mantener ese lubricante ahí. ¿Cómo lo hicieron? A través de cuerdas que eran en cuero, cuerdas que también fueron luego en fieltro. Esos fueron los primeros retenedores. Una vez se pudo maquinar de mejor manera el cuero, entonces aparecieron lo que son realmente los retenedores, los sellos de labio que se podían ensamblar dentro de una caja metálica. En 1929, la ingeniería logra desarrollar lo que comúnmente conocemos como rodamientos de precisión, que puede ser de bolas, que puede ser de agujas, pero estos elementos requieren una lubricación mucho más fluida, en mayores cantidades, por lo tanto también hay un mayor riesgo de pérdida de dicho lubricante. En 1938, a nivel de laboratorio, se logra desarrollar los elastómeros o los cauchos sintéticos. Entonces comienza una nueva generación, comienza una nueva evolución a nivel del sellamiento del motor. Juntas de labio, pues tenemos básicamente esas dos generaciones. ¿Qué otros aspectos también podemos encontrar en cuanto a la historia de los retenedores? En la evolución más significativa, más que en su forma externa, como dije, el funcionamiento sigue siendo el mismo, es realmente un cambio a nivel de los materiales que se utilizan para el sellamiento. En este esquema, en donde vemos, por ejemplo, la velocidad de rotación del eje a 1000, 2000 RPM y las décadas, entonces podemos notar que antes de la década del 40 teníamos retenedores que trabajaban a través de cuerdas y de fieltro. Los ejes giraban pues a bajas revoluciones, no había mucho problema. Luego se pudo trabajar el cuero y instalarse dentro de una caja metálica y pues ya teníamos también ejes que estaban girando a más revoluciones y por lo tanto también teníamos más lubricación. En el momento en que aparecen entonces los elastómeros o los cauchos sintéticos, entonces podemos definir que el primer caucho sintético utilizado era el nitrilo y la forma del retenedor era de media luna, las colillas, como lo conocen también en otras partes, los collarines, como también es conocido, y básicamente se instalaba en la parte trasera del cigüeñal. Manteniendo un poco la forma, luego se puede utilizar un caucho nuevo que era el poliacrílico, que soporta un poco más de temperatura. Entonces podíamos tener unos ejes que giraban a más revoluciones. Ya luego pudimos evolucionar a retenedores que son totalmente redondos, como un anillo y que puede entonces garantizar un mejor funcionamiento y también una instalación mucho más sencilla. Manteniendo esa misma forma, se aplicó la silicona para nuestros retenedores. Funcionó adecuadamente, pero pues también tenía algunos detalles frente a su resistencia a las características del lubricante, a los aditivos que tiene el lubricante. Entonces se desarrolló el fluorestómero, comúnmente conocido como Byton o Bitón. También en ese momento empezaron a aparecer nuevas estructuras para los retenedores. Y actualmente tenemos entonces los nuevos retenedores que están fabricados en material PTFE, comúnmente conocido como teflón. Ya es una fibra que soporta altísima temperatura y que permite que podamos trabajar con ejes de altas revoluciones. ¿Dónde están ubicados los retenedores? Básicamente se han identificado siempre dos tipos de retenedores. Uno para la parte delantera del cigüeñal, que se conocía como retén de polea, retén de distribución o retén delantero, y un retenedor para la parte trasera del cigüeñal, como también se conoce como el collarín de chumacera, el retén de cigüeñal, el retén de volante o el retenedor trasero.
Como dije, pues en ese momento, por ejemplo, la lubricación era un poco, digamos, más gruesa en cuanto a viscosidad, la velocidad de giro pues era un poco más lenta, los árboles de levas iban a nivel del monobloc, entonces pues con 2 retenedores era más que suficiente. Sin embargo, los remotores han ido evolucionando y usted notará que, por ejemplo, los árboles de levas también llevan sus respectivos retenedores y en este caso en especial también vemos en la fotografía cómo han ido cambiando los retenedores del cigüeñal en su parte trasera. Debemos definir aspectos que determinan las características de ese elemento sellante, de ese labio sellante. Uno tiene que ver con la aplicación y otro tiene que ver con las características del sello. Dependiendo dónde vaya a ser aplicado, dependiendo de las condiciones de aplicación, asimismo será la forma y el estilo del sello y el material que se utilizará. Veamos entonces, a nivel de lo que tiene que haber la aplicación, entonces se tiene que tener en cuenta la influencia del medio a sellar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sellar agua, un lubricante espeso, un lubricante supremamente denso, como puede ser grasa o valvulina, o va a sellar aceite de motor. ¿Y qué tipo de aceite de motor? Entonces es un elemento que se toma en cuenta a la hora de realizar la ingeniería. De ahí podemos definir entonces la influencia del material del sello. Entonces, ¿cómo se va a comportar el material frente a esas condiciones de sellamiento? Ya definimos entonces los tipos de diseño del retenedor. Entonces, si necesita guardapolvos, o no necesita envolvedor, si necesita resorte o no necesita resorte. Y el otro elemento es en qué condiciones va a estar funcionando. Entonces, si está muy expuesto a las corrientes de aire o si está de pronto protegido, por ejemplo, como puede ser un retenedor del eje de toma que va en la caja. Él va totalmente cubierto y prácticamente pues allí aire pues es prácticamente nulo y pues sus condiciones de funcionamiento son unas diferentes, por ejemplo, la que le sucede a un retenedor que va en la parte delantera del motor y que está expuesto a las corrientes del ambiente que están fluyendo alrededor de dicho motor. Entonces, son aspectos básicos y fundamentales en la ingeniería del retenedor. Aunque parecen elementos muy sencillos, muy básicos, sin embargo, requieren de un alto nivel de ingeniería, pues al fin y al cabo no solamente son las condiciones del retenedor, sino también las condiciones de sellamiento. Recuerde que van a estar trabajando con lubricante y esto pues tiene unos comportamientos y el retenedor debe, cumplir una función frente a dicha hidrodinámica. En cuanto a lo que tiene que ver con los materiales, básicamente entonces determinamos que para retenedores aplicamos estos materiales. Están los elastómeros tipo nitrilo que tiene unos valores de resistencia al calor, un valor máximo y un valor por debajo de 0. Entonces el nitrilo puede llegar a soportar hasta 120 grados Celsius y menos 40 grados Celsius. El poliacrílico soporta muchísima más temperatura, que está entre 149 y menos 40 grados Celsius. La silicona llega a soportar 163 grados y menos 73 grados Celsius. El caso del fluorastómero o bitón ya nos permite también trabajar con ejes que giran a más velocidad porque soporta hasta 204 grados Celsius y menos 40. El PTFE, o sea, el comúnmente conocido como teflón, esa ya es una marca muy comercial, soporta 260 grados Celsius y menos 240 grados. Entonces aquí están, los diferentes tipos de cauchos en su estado, sin haber sido trabajados, sin haber sido tratados. Cada uno tiene pues unas especificaciones y unos procesos muy particulares a la hora de fabricación. Como ustedes de pronto habrán notado a mi espalda, ustedes verán la planta, nuestra compañía, y pues allí está todo el respaldo técnico a nivel de producción, a nivel de ingeniería, para que ustedes puedan tener seguridad de los productos que nosotros les estamos ofreciendo. En esta oportunidad dejaremos hasta ahí y los espero para nuestro próximo video en donde definiremos algunas de las características de diseño del retenedor
y luego veremos algunas de las características que tienen que ver con los cuidados al momento de la armar. Síganos a través de nuestro canal en YouTube como Fraco Empaquetaduras, Facebook como Fraco Empaquetaduras, Instagram y Twitter como Fraco Colombia. Los espero en el próximo video. No olvide darle like. Ayúdenos con esto. Muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal. Lo esperamos. Hasta la próxima.